Lenguaje corporal de las piernas. Cuando analizamos el lenguaje corporal, solemos mirar primero el rostro y sus expresiones faciales, la postura corporal, el contacto visual y las manos. Pero existe una parte del cuerpo que revela emociones más genuinas y auténticas. Nos referimos a las piernas y a los pies. ¿Por qué? Porque están lejos del control consciente y por lo tanto dicen la verdad, aunque la persona no quiera. Hoy vamos a explorar qué es lo que nos cuenta la ciencia y la práctica profesional sobre el lenguaje corporal de las piernas y cómo interpretarlo correctamente en un interrogatorio, una entrevista o en una conversación cotidiana. ¿Qué dice la ciencia del lenguaje corporal? El estudio de los movimientos corporales, conocido formalmente como kinésica, nos enseña que cada postura, cada orientación y cada microgesto comunican emociones, actitudes e incluso intenciones no verbalizadas. Las piernas funcionan como una ventana emocional honesta. Lo que alguien intenta ocultar con palabras muchas veces aparece delatado en sus pies. Interpretación detallada de las posturas de las piernas. Piernas abiertas. Al estar sentado, esta postura proyecta dominancia, autoridad y una actitud muy abierta, a veces excesivamente informal o territorial. Indican seguridad, firmeza y dominio. La persona ocupa espacio, se siente cómoda o se siente autorizada. En ambientes profesionales puede sugerir liderazgo o actitud competitiva. Si la apertura es excesiva, puede transformarse en una postura invasiva o agresiva. La postura descuidada. La cordialidad y la generosidad caracterizan a esta persona que se siente suficientemente segura para adoptar la posición más cómoda, sin importarle los demás. Serena y siempre de buen humor, la sinceridad predomina en sus relaciones con los demás. Y lo que es más importante, acepta a las personas tal como son, sin tratar de modificarlas. Piernas juntas o cerradas. Cuando las piernas se mantienen rígidas y pegadas, el cuerpo está enviando una señal de modo supervivencia. ¿Qué hay detrás de esa necesidad de hacerse pequeño? Se lo conoce como efecto caparazón, pues al juntar las piernas y pegar los brazos al cuerpo, la persona busca minimizar su superficie de exposición. Inconscientemente, el cerebro intenta proteger los órganos vitales y reducir los puntos vulnerables ante lo que percibe como una amenaza o un juicio externo. El bloqueo de tobillos, conocido como la cerradura, o sea, el cruzar los tobillos, es una señal clásica de contención emocional. Cruzar solo los tobillos bajo la silla puede delatar que la persona está reteniendo información o está tratando de controlar sus nervios, dependiendo del contexto. En entrevistas o interrogatorios, se interpreta como el deseo de morderse la lengua o retener una emoción negativa, como el miedo o una sospecha. Es equivalente al labio mordido, porque así como nos mordemos el labio para no hablar, anclamos los tobillos para no huir o no reaccionar impulsivamente. Y aquí señalamos un dato curioso. Muchos pasajeros que tienen miedo a volar mantienen los tobillos cruzados durante casi todo el trayecto, como una forma de control de su propia ansiedad. No siempre es culpa o miedo. A veces es una cuestión de jerarquía y deberemos analizar si es sumisión o es respeto. Pueden ser señal de inseguridad cuando la persona siente que no tiene permiso para ocupar un espacio, o pueden demostrar cortesía extrema. En contextos muy formales, las piernas juntas reflejan disciplina y una actitud de escucha pasiva. Pero si se mantiene por mucho tiempo, delata que la persona no se siente lo suficientemente cómoda para relajarse. ¿Cuándo indica culpa?
Si una persona tenía una postura relajada y al hacerle una pregunta incómoda, junta las piernas de golpe o esconde los pies bajo la silla, es una señal de retirada. Es un indicio de que la pregunta ha activado su sistema de alerta. Piernas cruzadas. El significado depende del contexto y de la tensión en la que se encuentre el cuerpo. Pueden estar mostrando una barrera defensiva. Generalmente, cruzar las piernas, y especialmente si se acompaña de brazos cruzados, indica que la persona se siente cerrada, desinteresada o está a la defensiva. Puede indicar tanto un cierre emocional como una actitud defensiva. Otras veces puede ser señal de comodidad y de confianza. En un entorno relajado, cruzar las piernas puede ser simplemente un hábito de comodidad. Puede significar relajación y comodidad cuando el contexto es distendido. Si la pierna superior se balancea suavemente, suele ser señal de que la persona se siente segura. Debemos analizar si el cruce de piernas se dirige hacia alguien. Si una persona cruza la pierna, de modo que su rodilla está apuntando hacia uno, es una señal de atracción o de afinidad. Si la rodilla y los pies apuntan hacia la persona que habla, hay interés. Si apuntan hacia la salida, en cambio, existe deseo de terminar la interacción. Pantorrilla bajo el muslo. Esta postura, conocida como el cruce de piernas en 4 o el cruce de piernas americano, se asocia comúnmente con una actitud de competencia, discusión o desafío. Es una actitud competitiva y dominante. Es común encontrar esta posición en personas con un carácter fuerte que se preparan para un debate o que buscan establecer un territorio. También puede evidenciar resistencia o terquedad. Si la persona también sujeta la pierna elevada con una o con ambas manos, indica una postura de terquedad u oposición firme ante determinada situación. Podría en algunos casos ser una exhibición de confianza. Generalmente es una postura adoptada por hombres que proyectan seguridad en sí mismos, aunque también puede interpretarse como una falta de respeto o arrogancia en contextos más formales. Esta forma de sentarse es una apertura parcial. A diferencia de otros cruces de piernas más cerrados, esta posición muestra una cierta apertura genital, lo cual refuerza el mensaje de dominio y de ausencia de temor. Piernas en nudo, de enrosque. Esta postura, en la que las piernas se entrelazan entre sí o se enroscan en las patas de la silla, es una de las señales más claras de inseguridad, timidez o ansiedad en el lenguaje corporal. El significado de enroscar las piernas es el de búsqueda de protección. Al igual que cruzar los brazos, enroscar las piernas crea una barrera física. Es un intento inconsciente de hacerse pequeño o de protegerse del entorno ante una situación que se percibe como amenazante o incómoda. Sirve también como contención del nerviosismo. Enroscar los pies en las patas de la silla funciona como un ancla. La persona utiliza el mueble para estabilizarse físicamente, porque se siente emocionalmente inestable o bajo estrés. También nos marca una actitud reservada o cerrada. Esta posición indica que la persona no está abierta a la interacción o que ha retirado su interés emocional de la conversación. Es común en personas tímidas o que están ocultando algo. Tengamos en cuenta que, en otros contextos, puede traducir incomodidad física o baja tonicidad. En algunos casos, especialmente en niños, enroscar las piernas en la silla puede no tener un trasfondo emocional, sino ser una forma de compensar una musculatura central débil para mantenerse erguidos. En resumen, mientras que un cruce de piernas simple puede indicar comodidad,
El enroscamiento rígido suele ser un grito silencioso de ansiedad o falta de confianza. Dirección de los pies. Posturas al estar de pie. Los pies son el GPS emocional. Si apuntan hacia alguien, indican interés. O sea, los pies suelen apuntar hacia donde la mente desea ir. Si apuntan hacia ti los pies de tu interlocutor y te señalan directamente, eso indica interés genuino y atención centrada en la conversación. Si apuntan hacia la salida, o sea, si uno o ambos pies apuntan hacia una puerta o apuntan lejos de ti, suele ser una señal inconsciente de incomodidad o de que la persona desea retirarse, un deseo de escape o una desconexión. En forma de B corta. Una postura abierta con los pies en B corta suele denotar una actitud acogedora y de disposición al diálogo. Piernas firmes y separadas a la altura de los hombros indican seguridad y autoridad. Una pierna levemente retirada puede sugerir duda o deseo de retroceder. Apoyar el peso sobre una sola pierna puede indicar relajación o falta de compromiso. Movimiento de piernas. Una pierna que tiembla o rebota indica nerviosismo, ansiedad o impaciencia. El balanceo suave puede expresar comodidad. El golpeteo repetitivo del pie suele reflejar irritabilidad o impaciencia. El zapato colgante nos indica que la persona se siente segura, cómoda y sin tensión en la situación actual, facilitando una postura de descanso. Suele ser una persona extrovertida. Claves profesionales. Para interpretar los gestos correctamente. No debemos interpretar un gesto aislado. Siempre debemos observar el conjunto del lenguaje corporal, considerar el contexto cultural y la personalidad de la persona que estamos analizando. En esta clase hemos hablado sobre la kinésica, comúnmente conocida como lenguaje corporal. Es común que la kinésica se estudie junto a la proxémica, que es la ciencia que analiza el uso del espacio personal, y junto a la paralingüística, que es la ciencia que se enfoca en el tono y volumen de la voz. Todos estos temas los seguiremos tocando y profundizando en lecciones posteriores. Recordemos siempre que cuanto más lejos del control consciente esté el gesto, más honesto suele ser. Y en esto, las piernas y los pies rara vez mienten. Comprender el lenguaje corporal de las piernas nos permite detectar emociones ocultas, tensiones internas y verdades no pronunciadas. Observar, integrar y contextualizar es la clave. Eso convierte al lenguaje corporal en una herramienta poderosa para el profesional que necesita entender a los demás, más allá de las palabras.